Bueno, muy buen día, hermano, buen martes para cada uno. Tenemos la posibilidad de comenzar esta mañana abriendo este libro que encamina nuestros pasos, que encamina nuestro corazón, este corazón que diariamente quiere desenfocarse, quiere hacer lo que Él quiera, ¿no? Y qué importante es que estemos poniéndonos los pies del Señor para que Él esté gobernando esta vida, que el Espíritu Santo esté gobernándonos, para poder vivir una vida como a Él le agrada, ¿no? Y hemos estado, se ha comenzado con un estudio, que es algo que es de vital importancia, que está relacionado a la unidad de la iglesia. Ayer algo escuchamos en el devocional y yo pensaba en Jesús, ¿no? Y todos conocemos ese capítulo 17 de Juan, en la oración del Señor, antes de ir a la cruz. Él tiene una oración y se ve la preocupación de Jesús al hablar con el Padre y decirle, no solo por los discípulos, sino por aquellos que habrían de creer en Él. Y Él pedía que todos sean uno, así como ellos, el Padre y el Señor Jesús son uno, que vos y yo seamos uno. Qué importante que es la unidad. Y fíjate cómo termina un versículo de ahí de 1 Juan, dice, para que el mundo crea. Querido, qué peor que una iglesia esté dividida. Qué peor que una iglesia esté dividida. Por eso, muy lindo tema el que se está empezando a ver. Y en esta mañana nos toca por título, alentarse mutuamente es parte de la unidad. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:18, que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo pensaba, ¿no? ¿Quién no ha estado desanimado? ¿Quién no ha estado hinchado, bajoneado, ¿no? Y fíjate el consejo de Dios, alentaos los unos a los otros. Qué responsabilidad que tenés vos y yo de alentarnos los unos a los otros, para levantarnos, para enfocarnos, para empezar de nuevo, para que el Señor nos renueve y que podamos empezar de vuelta. Quizás si nos hemos pinchado, que quizás con el aliento de alguno podamos comenzar de nuevo. Y sería bueno que nos preguntemos si lo estamos haciendo, si estamos practicando esto de alentarnos los unos a los otros. Y fíjate cómo termina el texto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Querido, el Señor dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué mejor cosa que alentarnos con la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que vos y yo estemos conociendo el libro, estemos conociendo no solo el libro, sino el autor del libro, el Señor, a Dios, al Señor Jesús, a su palabra, a su persona, cómo piensa, qué quiere, qué le agrada y qué espera de nosotros. Pero si no estamos conociendo el libro, ¿con qué nos vamos a alentar, hermano? Nos podemos alentar quizá con un abrazo, con una visita, con cosas que quizás están bien, pero no hay cosa mejor y no habrá otra cosa que nos levante más y nos encamine más que la palabra de Dios. Por eso es importante que vos y yo nos estemos alentando los unos a los otros con la palabra de Dios. Querido, Dios te bendiga en este día martes, te acompañe y podamos reflexionar en esto que es alentarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme.